Bueno, pues la mini crisis que llaman algunos que se ha originado en el Ayuntamiento de Teguise tras la decisión de Alejandro Ramírez de abandonar el grupo de gobierno y pasarse al grupo mixto, parece que se ha reconducido en las últimas horas tras la intervención, en este caso de Astrid Pérez, la presidenta del Partido Popular, y también de Poli Suárez, que es el secretario de organización del Partido Popular en Canarias. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Erika Cerdeña, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge, muy bien. Ahora hablaremos del amigo Alejandro Ramírez. Buenas tardes, don Pedro, ¿cómo está, don Jorge, Pedro? compañeros, ¿qué tal? Buenos días a todos. También está con nosotros Carlos Insa. Buenas don tardes. Carlos, buenas tardes. Bueno, pues al final se ha resuelto el problema. Hoy tenías tú precisamente en las voces de la mañana, tenías a Rita Hernández, que es la teniente de alcaldesa y también es la portavoz del PP y la presidenta del comité local del PP en Teguise, y nos decía, ella daba ya prácticamente por... No es la presidenta del comité local, el presidente Ángel Vázquez. Ah, amigo, pues debe ser uno de los cargos principales del... No, pero se entiende que la figura de Rita Hernández, al estar dentro del gobierno, pues sí, contando con Ángel Vázquez, se entiende, lidera un poco esto de lo que ocurre en una crisis así, evidentemente tiene que estar, y ella decía esta mañana en los micrófonos, ya adelantaba algo así como que primero no estaba formalizada la renuncia de Alejandro Ramírez, ese es un dato importante que ella quería subrayar, y lo siguiente que decía a continuación es que ella creía que, bueno, que esto eran ciertas rencillas, pero que al final esto estaría olvidado en una semana o quizá en unas horas, y parece que ella rebajaba la tensión de esa manera. Se ve que el PP ha querido rebajar la tensión y que queda en un amago de Alejandro Ramírez, que en todo caso, y pese a que el PP quiera dar normalidad a la situación, a mí lo que me hace pensar es que igual tendrían los partidos políticos que fijarse un poco mejor en las personas que forman parte de su proyecto o quieren sumarse a su proyecto, porque luego pasan cosas de estas que ya merman la confianza, aunque ellos digan que no. Don Pedro, ¿da usted ya por finiquitado la crisis en Teguise? ¿Cree que Alejandro efectivamente hoy, al participar en el Pleno, sentarse en la bancada del grupo de gobierno y votar? Bueno, en este caso es que ni tuvo que votar porque vota Rita Hernández por grupo, sí. ¿Alejandro Ramírez ha entregado el acta y se ha ido para su casa? No, ¿verdad? Entonces, a ver, él ha demostrado la inestabilidad que tiene como persona, una persona, desde mi punto de vista, poco fiable por lo que ha demostrado estos últimos días, porque las situaciones, cuando tú tienes discrepancias dentro del seno interno de tu grupo o dentro del seno del grupo de gobierno, lo normal es o arreglarla o, como creo que dijo él en algún momento, irse para su casa porque esto es vocacional y no es una profesión. Si este chico ya actuó de esta manera, entendiendo que esto también podía pasar, reconducir la situación y arreglarla, pero ¿quién te ofrece garantías suficientes para que en otro encontronazo que se tenga dentro del grupo de gobierno o dentro del grupo del Partido Popular se produzca la misma situación? Yo creo que evidentemente, ya está marcado y me parece poco serio la forma de actuar de Alejandro Ramírez en este caso, o la forma de actuar que ha actuado en esta crisis que ya se estaba alarmando desde hace mucho tiempo dentro del Partido Popular, dentro del grupo del Ayuntamiento de Teguise. Carlos, comparte un poco lo que has dicho tanto, en este caso Erika, como Pedro, en el sentido de que, bueno, que por mucho que se haya podido reconducir la situación, porque la presencia en el grupo de gobierno, si hoy no hubiera asistido al Pleno, o se hubiera asistido y se hubiera sentado en otra bancada, pues hubiera generado todo tipo de dudas, pero parece que Astrid Pérez ha logrado desactivar esa moción de censura que el Partido Socialista estaba tramando, y además dentro de su lógica de estar en la oposición e intentar gobernar. Es que yo no creo que en ningún momento se haya larvado una moción de censura, en ningún momento. Este chico debía tener... No. Yo ayer dejé digo la otra mi gente. posición sobre este tema, mi visión de este tema es que este chico ayer estaba despechado, no le habían tratado bien en el grupo de gobierno, sus compañeros, en este caso, por lo que fuera, él se sentía incómodo y dio este paso. Y yo lo dije desde ayer, desde el primer momento, que me parecía simplemente un toque de atención, como diciendo, ojo, porque estoy hasta las narices de ustedes y a la próxima doy el portazo y me voy o ya vemos lo que hacemos. Pero en principio
Esto era un gesto como de hartazgo y de dar un puñetazo Pero sobre tú lo la dices mesa. desde el punto de vista de él. Desde el punto de vista No de él. de que eso haya sido así, porque Carlos, es que tanto Rita Hernández como la propia alcaldesa ha dicho todo lo contrario, que se la ha tratado perfecto, que se le ha dado todo, Bueno, pues que se le ha algún motivo incrementado. habrá para que este chico haga lo que haya tenido que hacer. Y por eso, y no comparte... Decir, no, es que es un chico que es inestable, que piensa distinto que el resto, pues bueno. No, mira, pues, Rita, eso no es un motivo. O sea, ahí Es tiene que decir, haber que un tú motivo de consideras fondo. que un político lo correcto es como Lo que actúe. quiero decir, déjame como terminar actúe. y te lo explico bien. Yo No, lo porque que creo es que desde estás el dando a primer entender a la momento es- opinión pública que lo correcto es lo que ha actuado él. lo No, dice- no estoy diciendo ni que sea correcto ni que sea incorrecto, estoy diciendo lo que ha pasado. Este chico ha cogido y ha dicho, hasta aquí hemos llegado, estoy harto de esta situación. Me paso al grupo mixto. Y a partir de ahí, sus compañeros de partido, el resto, tal, le han visto las Pero, orejas al Carlos, lobo. eso es lo que hemos visto. Pues Pero, yo es lo que te estoy tratando de explicar. Pero eso déjame- no tiene mucha... Pero me dejas que No, termine, Carlos, yo te pero lo es que explico. eso coño. no tiene mucha trascendencia. Lo que ha ocurrido lo has explicado tú y lo hemos visto todo. El problema es, lo que estoy preguntando es si tú crees que eso ha sido una actuación correcta lo que ha hecho él. No, si Yo no estoy lo que ha para pasado. juzgar porque- si Pepito actúa correctamente o no. Yo no soy nadie para juzgar quién actúa correcta o incorrectamente. Yo me remito a los hechos. Tú y los te hechos remites a lo son que has visto, ¿no? a lo que he visto. Y lo que he visto es que este chico ayer dijo, hasta aquí hemos llegado, y la gota que como el vaso, vete tú a saber, porque yo no creo que nadie de este paso así de repente a tontas y a locas. Algo ha habido entre sus compañeros y él que le ha llevado a tomar esta decisión. precisamente lo que está y luego, no, y lo que luego... está tratando de decir no, Pedro es lo contrario, Bueno, que- pero Pedro dirá lo que quiera. No, yo no, lo que yo- digo, por eso te pregunté si compartía o no compartía. Es no, lo que- yo no comparto ni dejo de compartir. Yo digo lo que yo creo. Y lo que yo creo es que este chico estaba hasta las narices y por lo que sea ha tomado esa decisión. Y que esa decisión no suponía... Carlos, déjame no, terminar de hablar, pero que Pedro. esto que es un debate Carlos, cuyo pero no no te- vamos a hablar- vamos Coño, a pero hablar. si es que no me dejáis Venga, todo el rato. Pedro, Nada más que Pedro. para Pero, enriquecer pues nada. a lo mejor el debate tuyo. A lo mejor los que no están diciendo la verdad o no han tenido esa sensación es Rita y la alcaldesa, porque yo creo que se lo preguntas a cualquiera y sabe que él ya ha amagado, no con llegar a estas consecuencias o esta situación que se produjo este principio de semana, pero estos anuncios ya los venía haciendo desde hace un montón de tiempo, se quejaba. Rita lo dijo, pues Rita entonces, Hernández a lo mejor, lo dijo esta mañana. A lo mejor el toque lo tenía que haber dado durante todos estos 2 años y medio, y si veía que no se arreglaba, tomar una decisión drástica. Lo que ha hecho hoy, o ayer o hoy, no tiene ni pies ni cabeza dentro de un político serio. Y eso no es opinión, eso es constatar lo que ha hecho. A ver, Rita, Hombre, que vamos a legitimar esto. Si me permiten, Rita, esta mañana, una de las cosas que dijo es que efectivamente había amenazado de alguna manera con irse. O sea, esto que ha ocurrido, esto que hizo el lunes, él lo había amenazado en reiteradas ocasiones, según explicaba Rita, no con la palabra amenaza, esa la pongo yo. Pero por eso Rita no pensó que él fuera a Perdón, registrar el ahí estamos documento, viendo, para la el gente que pleno no de esté hoy. lo que no estén viendo en directo, ahí estamos viendo el pleno de esta mañana, que todavía, bueno, ya habrá terminado, me imagino, a esta hora, y efectivamente ahí se ve cómo así estaba en la bancada. Estaba Alejandro, en la bancada del grupo de gobierno. Exactamente, que ya había amagado con hacerlo. Y una cosa, en referencia a lo que decía Carlos, efectivamente el chico sus motivos argumentó, y sobre esos motivos que en gran medida eran el poco personal que tenía en sus áreas, Rita reconoció hoy en los micrófonos de Lanzarote Radio, ella no lo oculta, dice, si yo no digo que claro que puede tener razón, que le hace falta más gente, dice, pero es que tengo una compañera al lado, que si yo no me equivoco es Nieves, dice, y Nieves no tienen a nadie para trabajar, y a mí también me falta gente en la oficina técnica. Dice, llevamos tiempo intentando buscar más personal, pero es complicado, es difícil, y yo lo que le he pedido a Alejandro es paciencia. Entonces, ella no ha ninguneado los argumentos que dio Alejandro. Ella reconoce que Alejandro puede tener sus motivos para estar cabreado. Ahora, ¿es lo lógico llegar a este punto? Oye, yo creo que hay muchas otras medidas de presión, lo hemos visto en muchísimos políticos, cogen y dan un titular a un medio de comunicación, dicen, pues yo con mi área no estoy muy contento, cabrean al socio y tal, pero no amagas con irte o no haces que te vas y luego no te vas y reconduces. Hay medidas de presión que no son llegar a este punto, porque si eres capaz de llegar a este punto, ¿quién dice que no eres capaz de presentar una moción de después la censura? significación. A ver, digo yo, o que tiene algún problema él desde el seno interno de sí mismo, o a ver qué tiene que ver, viva la libertad, carajo, que eso creo yo que tiene que tener un simbolismo,
¿Qué tiene que ver eso con la falta de personal, con la falta de recursos, con un montón de cosas que por lo visto ha ido argumentando cada vez que le ha llamado la gente? ¿Qué tiene que ver eso? Porque yo todavía no lo entiendo. Esto, lo que no puede ser es que se convierta un grupo de gobierno en un patio de colegio con todo el cariño a los niños, que estamos con un Sí, pero yo entiendo lo que han hecho Tú lo conoces más que todos nosotros. Probablemente. Y sabes que es un buen chico. Es muy buen chico. Buena persona. Pero el mundo está lleno de buena gente. Pero perdóname, Carlos, pero evidentemente yo creo que la actuación de él ha sido una actuación que yo creo que políticamente no se puede aceptar. Es que no se puede aceptar políticamente. Entre otras cosas, porque si, como bien dice Pedro, y dice también, en este caso Erika, si está en desacuerdo, oiga, pues lo puede mostrar de diferentes formas. Y en cualquier caso, abandonar el acta que ha conseguido a través del Partido Popular, irse a su casa y decir, mira, aquí les dejo. Yo lo que creo es que vino con tantas ganas de trabajar y de hacer cosas que se ha dado cuenta de... Se ha frustrado, yo lo entiendo. Ha visto cómo es la administración pública, lo que cuesta. Y se vio impotente en sacar cosas que había prometido y que no había podido sacar adelante. Y yo creo que todo eso, se le cruzaron los cables en un momento determinado y dice, mira, yo no aguanto más, se vio desbordado y decidió a tomar esa decisión de manera, para mí, poco meditada, vamos, es lo que yo creo. No, al parecer sí que estaba meditada, porque el descontento y la frustración son reales, todo el mundo lo sabía tal. Lo que pasa es que se han dado... No, meditado me refiero en la decisión de pasarse al grupo mixto. Ya, lo que ocurre... A lo mejor el de irse a su casa, seguro que se la ha pasado muchas veces. Lo que ocurre es que yo creo que en este caso el edil Alejandro Ramírez realmente pues sí crea en los valores del Partido Popular, sí crea en ese proyecto, sí que esté... Y yo creo que ha encontrado una manera de expresar su frustración que no le dejaba otra salida a Rita y a Olivia que hacer lo que han hecho, que Carlos, es reconducir un poco la situación. ¿Y tú por qué crees que ha cambiado de opinión al final? Pues es que yo no a ver, yo... ¿Crees que no ha cambiado de opinión? A ver, no, este chico ha dicho que estaba harto. Después, ya enseguida, ya todo el mundo empezó, moción de censura. Moción de censura no hay por ningún lado, o sea, yo no he visto en ningún momento moción de censura. Ha sido un enfado de este chico que estaba harto y ha dicho, ha pegado un tirón de orejas, ha pegado un puñetazo en la mesa y ha dicho, o me hacéis más caso o me largo. O me largo y os dejo tirados y arreglárosla como podáis porque queda un año de mandato y os quedáis en minoría. Y entonces todo el mundo enseguida se ha dado cuenta de que esta era la situación y han visto las orejas al lobo y han dicho, contra, que a lo mejor hay que hacerle un poco más de caso a este chaval. Esa es la opinión que yo tengo. Vale. Y ya está. Y lo demás, de mociones de censura, de pactos con el PSOE, de reuniones con el otro, eso no hay absolutamente nada. No, yo estoy seguro de que no hay nada. Reuniones sí hay, porque por reuniones sí las ha habido. Se ha tomado un café con uno. Que lo ha dicho él. Si me permite, Jorge, yo espero que también haya aprendido tanto el PP y como coalición, la alcaldesa en primer lugar, tiene que reforzar el grupo, viendo cómo pueden actuar algunos de sus miembros, si quiere mantener la mayoría o una estabilidad dentro del grupo de gobierno, tiene que reforzarla con gente que a lo mejor es hasta lógico que estén dentro del grupo de gobierno. Me estoy refiriendo es que al espectro nacionalista o insularista. Es que no se entendió nunca cómo no entró, en este caso... Pero no entrara... Es las malas relaciones. Yo me acuerdo de algunas que no entrara en este caso... Sí, a gobernar. Tanto Jonás como Fernando. Pero sobre todo Jonás, porque Fernando, él quería y deseaba, porque él quería por una vez gobernar y demostrar que es un hombre que pueda dar muchas cosas en Teguise, pero no le dejaba Nueva Canaria por los enfrentamientos. Y primero Teguise estaba dispuesto a entrar, pero ahí las malas relaciones que mantenía en ese momento con el PP. Con el Partido Popular, con Coalición no tiene ningún problema, Coalición se lo ofreció, pero el Partido Popular dijo que no entrara por aquello de que lo consideraba un hombre que se había transfugado de su partido. En fin, que cuando él nunca se transfugó. Es que este chico ha tomado la decisión y ha dado el paso que ha dado por algún motivo. O sea, yo no me creo que sea por el viento. O sea, algo habrá. Ahí se lo preguntamos a la alcaldesa, porque estas cosas no se gestan así, por Carlos, generación lo que espontánea. quiero decirte con esto, algún Carlos, motivo ha tenido este chico para hacer lo que ha hecho. Te lo acaba de decir pero como Erika, no lo conocemos, te lo porque acaba unos de dicen decir que no. Erika. No, que el motivo sí se conoce. Sí existe. Y se reconoce por parte del Pero grupo de entonces, gobierno. Carlos, no te metas en política, porque motivos cuando tú estás de concejal y frustraciones por no conseguir Uno lo que hace quiera... lo que piensa y lo que... No, eso es lo que yo te quiero rebatir. Pero es lo que a lo mejor... Yo te que quiero no rebatir sabemos es lo que que ha todo habido. lo contrario. Pero ni que- tú, ni yo, ni nadie sabemos lo que ha habido Pero es en que el, yo lo que quiero en el rebatirte- seno del grupo de gobierno. me da lo Que a lo mismo. mejor se lleva mal con Pepita o con Juanita. Pero, Carlos, y eso es pero lo que le ha llevado Pero precisamente a decir, lo que quiero rebatirte es todo lo contrario a lo que tú estás diciendo.
que por mucha frustración que tenga, no puede amenazar con irse al grupo mixto. Eso es otra cosa. Es lo que yo estoy diciendo, nada más que eso, vale. por mucha razón que tenga. En cualquier caso, hemos hablado con el presidente del Partido Popular en Canarias, porque Astrid Pérez no ha querido hacer declaraciones. Ella dice que esto es un tema de pacto, que es un tema que tiene que resolver y que ella sí es verdad que ha echado una mano como presidenta del Partido Popular y además muchos creen que gracias a ella se ha podido reconducir la situación. Es un tema de pacto. Y pues, Alejandro no es del PP. No, pero que me refiero que hay una mesa de pacto. Sí, pero está María Jesús Está Tobar, María Jesús Poli Tobar Suárez, y acuérdate, Poli Suárez, con lo que son- No, en pero Arrecife cuando se convocó. pero esto es un problema que surge dentro del seno interno del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Teguise. Sí, pero- ¿Cómo que un Sí, tema pero de pacto? afecta al ¿Cómo que es un pacto? tema de pacto? Bueno, Sí, pero afecta al pacto. ella cree que es un tema de pacto y que no quiere inmiscuirse en las negociaciones que estaba manteniendo Poli Suárez con este señor, con Alejandro Ramírez, pero al final creo que Poli le sugirió a Astrid Pérez, hombre, que como presidenta del PP, hombre, que hablara con él. Y creo que Astrid pues habló tanto el primer día del lunes, mismo lunes por la tarde, como ayer por la mañana antes de la rueda de prensa. Y algo tuvo que decirle y convencerlo para que él tampoco fuera una rueda de prensa agresiva contra el Partido No, Popular. no, la rueda de prensa yo no dijo nada. Por eso es que digo- no dijo nada. Pues, pero bueno. pues por eso. Pero vamos a ver, hoy Manuel Domínguez estaba en Lanzarote casualmente, no crean ustedes que por nada, fue porque vino a una jornada que se están celebrando, en este caso en el islote de la Fermina. Y esto es lo que nos contaba con respecto a esta crisis. Las últimas noticias, tras un buen trabajo del secretario general del partido, parece que todo vuelve a la tranquilidad, a la normalidad, y ese malentendido que pudo haber existido pues se va a corregir, en donde volvemos a tener con nosotros al concejal de deportes, quien, bueno, quizás en un gesto de reivindicación de acciones en favor de Teguise, pues tomaba esa decisión en estos pasados días, y en el día de hoy pues creo que es una buena noticia, ¿no? Teguise necesita estabilidad, Teguise necesita que haya política activa para poder llevar a cabo la mejora, ¿no? Y un desarrollo de la vida de los ciudadanos de ese municipio, y por lo tanto para mí es una muy buena noticia, ¿no? Yo espero que el diálogo, que la conversación, que los acuerdos pues se cumplan y que a partir de ahí no vuelva a suceder esta situación. Yo creo que la ciudadanía en general está cansada, ¿no? De la bronca, del enfrentamiento, de los desencuentros. Ya vemos el show que se convierte el gobierno central y que pretende llevar en todo el territorio nacional. Creo que no debemos de seguir aportando a ese espectáculo dantesco que nos tiene acostumbrado particularmente Pedro Sánchez. Bueno, antes de entrar en lo Al que... final en fue lo- culpa en de lo- Pedro Sánchez, ¿oíste? No, pero antes de entrar en lo que ha dicho, yo sí tengo que agradecerle a Manuel Domingo como político, que es un político cercano a la gente, un político que va, se le pregunta y contesta con normalidad a los periodistas, a una televisión local, sin ningún tipo de problema. Y yo me gusta poner en valor la gente que tiene lo que tiene que tener un político. No es que él sea mejor que otro, es que eso es lo que tiene que hacer un político de verdad. Y él Será accesible. Será accesible, y cuando hay un problema en un partido, oiga, De todas se maneras, le pide opinión, que opine. Si me permite, yo muy optimista lo vi, porque al final era buena noticia que la excepcionalidad haya vuelto a la normalidad. O sea, que alguien que decía que se iba del grupo de gobierno y del Partido Popular siga estando dentro del Partido Popular, que era lo que había el domingo. O sea, que es una gran noticia que todo siga igual. Hombre, es lo que dice que es buena noticia que no se haya Por roto. favor, es que esto no es noticia, no puede ser nunca una buena noticia. Yo creo que lo que quiere decir Pedro es que es una buena noticia que se haya reconducido Ajá. una crisis que tenía para que Teguise recupere la estabilidad, porque lo importante de los partidos políticos es que la estabilidad es lo que hace que progresen los pueblos, porque si está inestable, si hay guerra de guerrilla, pues las cosas no avanzan. Escurrir el bulto está muy bien. O sea, que me alegro. Yo creo que han hecho lo que tenían que hacer en el caso de Olivia y Rita. Pero este edil, teniendo sus razones, que yo no se las quito en absoluto, ha dado un paso que es crítico, creo yo, en cualquier pacto de gobierno, y creo que... ¿Te refieres que no hay vuelta atrás? No, sí, la situación se reconducirá refiero formalmente, entre ellos. pero la confianza yo creo que es una cosa que cuando se pierde cuesta mucho recuperar, o sea, él tendrá que trabajar ahora, recapacitar si él quiere y decir, oye, efectivamente yo tenía razón en mis demandas, porque evidentemente él dice, yo necesito más personal para poder trabajar, vale, se intentará ponerte los medios,
pero tú también tienes una parte que hacer, que trabajar, de decir, yo me tengo que volver a ganar la confianza de mi partido, del Partido Popular y de mis compañeros, porque una cosa sí es muy seria. Por eso yo digo que este paso no hay que darlo. Hay muchos otros pasos de presión antes, políticamente, que este. Bueno, no sé si quiere decir algo, Carlos, No, sobre este ya, tema. la Ya, verdad es que no tiene a mucho las más. palabras de Manuel Domínguez, nada. No, hombre, pues es lo que decías tú, ¿no? Que se alegra de que se haya reconducido. No se va a alegrar. De lo Si no contrario. se alegra de eso, pues ya me dirás tú, ¿no? Ahí sí tienes razón, Carlos. Bueno, por cierto, que vamos a cambiar de tema porque este asunto, aunque puede dar sorpresa, porque algunos dicen que con el amigo Alejandro nunca se sabe, pero en principio parece que la cosa se ha calmado. Es verdad que hoy en el Pleno no había hablado con Rita Hernández, durante todo el Pleno, no se intercambiaron, por lo menos en las primeras horas no se intercambiaron ninguna palabra. Y A lo mejor alguna mirada, y en la mirada se dice todo. que una cosa es que Astrid y Poli hayan conseguido de alguna manera desactivar posibles operaciones de mociones de censura si las hubiera, y lo que han intentado es por lo menos conseguir eso, y ya verán cómo ahora arreglan las cosas internamente dentro del pacto. Creo que hay promesas que se le han hecho a él de que se va a cumplir, aunque la alcaldesa decía aquí ayer que todo lo que había pedido se le había dado. De hecho, a ti te hizo unas declaraciones, Alejandro, muy contento con el presupuesto, ¿no? A mí no. No, ¿a quién fue? A mí no fue Andrés. Andrés, Fue perdón, Andrés. Pero no, pero yo cuando vino la entrevista sí me lo encontré y estaba muy contento que tenía una técnico nueva que Sí. se había contratado para Participación Ciudadana y que tenía mayor partida y que se iba a hablar mucho de... A lo mejor se refería a esto y no a la gestión, pero sí es verdad que decía que se iba a hablar mucho de sus áreas. No sé a qué se Pues de refería. su área se ha hablado mucho. Bueno, vamos con otro tema, por cierto, que hay muchas personas, hay muchos turistas que se están sufriendo lesiones, pequeñas lesiones, por suerte, pero son cada vez más. Y es porque la gente van por sitios muchas veces ni con el zapato adecuado, ni conocen la zona, pero bueno, en este caso fue en la zona de Papagayo, una señora de 60 años que creo que prácticamente no solo se torció el tobillo, sino creo que se lo rompía. Se lo fracturó, se lo llegó a fracturar, y era en una zona de esas, de difícil acceso de Papagayo, no nueva. O sea, quiero decir, han ocurrido cosas así. A mí me llama la atención que la gente sale... Yo cuando me voy de viaje me llevo unos tenis y si voy a echarme... Pero también es verdad que yo tengo 34 años, sé en qué forma física estoy, entonces sé por dónde... Si yo me voy... ¿Cómo me meto en un sitio desconocido con un calzado a lo mejor que es poco adecuado o en una zona que no conozco como esa, que puede llegar a ser que en este peligrosa? caso no sabemos si iba con No, el... no lo sé, no lo sé. Cómo pero va. es verdad que... Pero ¿qué ocurre? La gente que se sube, yo he visto a las montañas y van arriba del todo, que a veces aquí con el viento que hay es un peligro. Mira, la gente va, muchas veces se echa a andar y van sin agua, van sin calzado adecuado, con unos calcetines que les cubran el tobillo, van con ropa inadecuada también. Es que yo los he visto, es que yo he salido a caminar y yo cuando voy a caminar me enfundo mi chándal, mis tenis, mis cosas y llevo hasta un palo si hace falta. Y llevo agua y merienda para mí y para 3 más. Entonces, claro, la gente se echa a andar y no va preparada. Pedro, tú no sueles hacer caminatas, ¿no? Yo tuve una época que sí las hacía, pero en este caso hace tiempo que no las hago. Pero nunca te rompiste un tobillo, me refiero. No, en caminatas no, me lo rompí una vez, no sé, cruzando una acera. Bueno, pero eso es y porque, verdad, no, pero son porque en cosas- Arrecife había valle. Bueno, no sé, te dije dónde era la acera, porque creo que no fue en Arrecife precisamente, pero sí es verdad que estamos viendo que está proliferando mucho todo este tipo de pequeños accidentes, afortunadamente, bueno, en este caso se lo fracturó porque no se va perfectamente. Pero yo creo que esto lo podemos meter junto con las imprudencias que se cometen, por ejemplo, cuando se va a bañar a sitios donde no se debe o donde está decretada la emergencia, etcétera, etcétera. Todo es un cúmulo de circunstancias que al final lo que hacen es actuar los cuerpos de fuerza de seguridad. Te decía lo de los hoyos y lo de los baches, porque en la calle Jacinto Borges, que es una calle, bueno, la que está a la trasera, para entenderla, del charco de San Ginés, están en obras, ¿no? Lleva ya, pues no sé cuántos meses. No, ya terminaron. ¿Ya la terminaron? No, pero no está reasfaltada. No, lo que no han se hecho es abrió asfaltar. se abrió Pero mira, de forma Es que no provisional. han asfaltado. Efectivamente, es lo que me denuncian los vecinos y lo queremos decir porque los vecinos nos llaman y nosotros no lo siempre que nos llaman no lo ponemos, pero cuando ya es tanta la insistencia,
Pues oiga, para eso somos una televisión que somos también, tenemos un objeto social que es hacernos eco de lo que dicen los vecinos. Y es verdad que esa carretera, o esa calle, mejor dicho, está en este estado en estos momentos. Este es el estado en que se encuentra. Y lleva así desde antes de las Navidades. Se abrió, no, pero porque se abrió de forma provisional. Quiero entender en alguna declaración que ha hecho el alcalde, que también es el concejal de obras, porque es verdad que hacía falta por la accesibilidad y por obras que hay en los alrededores, pero que está pendiente ¿será del plan de asfaltado? Creo que es del plan de asfaltado que comienza nuevamente ahora en estas próximas fechas. Bueno, quiero recordar. Vamos a ver, porque creo que Guille estuvo allí por la zona y esto es lo que nos cuenta. Estas imágenes que ven han sido grabadas esta misma mañana en la calle Jacinto Borges de Arrecife, en una trasera del Charco San Ginés. Vecinos de la zona denuncian varios factores. Por un lado, la inoperancia para poder finalizar estas obras de remodelación que han tardado mucho más de lo esperado. En ese momento, los vecinos alzaron la voz para protestar por la parálisis que existía y Lanzarote Televisión pudo comprobar in situ hace 5 meses que efectivamente una mañana laboral cualquiera había muy pocos operarios trabajando. Sin embargo, ahora las quejas van en otra dirección. Se ha intentado acabar la calle de forma rápida y el resultado final no es muy productivo. Simplemente tomando el coche por esta vía se puede apreciar cómo el asfalto está en muy mal estado y dificulta mucho la conducción. Por eso los vecinos han alzado la voz exigiendo no solo la reapertura, sino el acondicionamiento correcto de esta vía, que como verán está en muy mal estado. Pero no solo esto, también el alcantarillado parece improvisado y las aceras no son aptas para una circulación de viandantes segura. Por todo ello, y tras muchos meses, los vecinos del Charco de San Ginés muestran su descontento por la tardanza y la mala ejecución de esta obra en una vía ubicada en un punto clave de la capital. Bueno, es evidente que ahí, como dice Pedro, lo que hace falta es un reasfaltado, porque no está terminada la obra. Lo que hay que preguntar es por qué no está terminada la obra, cuál es el problema. Mañana hablaremos con el Ayuntamiento de Arrecife, no sé si alguien sabe algo. No, yo lo que sé es que paso habitualmente por ahí, que llevo ya mucho tiempo viéndolo así, que no me gusta. Pues mira que hay calles bien asfaltadas para que siempre coja la que está peor, ¿eh? No, pero es que el charco es goloso, entonces yo me voy al charco a echarme un alguito. Que soy muy fan de La Casa del Miedo, por cierto. Pero yo lo que no entiendo, yo puedo entender que eso esté pendiente del plan de asfaltado, si es así, que no lo sé, no lo tengo confirmado, como apunta Pedro, pero aún así, ¿tanto tiempo tenemos que esperar por esa calle? ¿Tanto tiempo tienen que esperar? Es que no estamos hablando de una calle cualquiera, esa calle es muy céntrica, muy transitada, no lo sé, es que todo el que nos visita, cruceristas, residentes... Tiene que haber un problema, ¿eh? Esa obra lleva terminada más de 2 meses. Bueno, terminada está claro que no. Antes de Navidad está terminada, lo único que falta es asfaltar. Bueno, pero lo que es la infraestructura que había que hacer... lo más caro. Está hecha. Pues está. sí. Ahí había que hacer una serie de... Pues eso, de... Eso se preparó para el tema del agua, ¿no? El tema de aguas y tal, y eso está hecho. Y está hecho hace un par de meses. Y ahora lo que falta es asfaltar. Y yo creo que es lo que dice Pedro, que ahí están pendientes de un plan de asfaltado en el cual se incluirá esa obra también. Y ese es el tema, yo creo que ese es el tema. Pues debe ser, tiene que ser algo porque... Los planes de asfaltado se están haciendo por barrios enteros, ¿no? Pero como vamos a ver, tiene que ser algo raro porque no es normal, porque ni que sea el alcalde ni quien fuera va a permitir que esté una calle de esa manera si no fuera por un problema que no puede hacerlo antes, porque el primero que quiera hacerlo seguramente será el asfaltado, será el propio alcalde. Por cierto, que se van a aprobar los presupuestos creo que este viernes, Pedro, el proyecto del Cabildo. No, de este viernes no, el día 12. El día 12. Antes estuvo María Jesús en el Peje Verde y comentó, venía recién salida de la Comisión de Cuentas o de Hacienda del Cabildo de Lanzarote, donde ya tienen aprobado en comisión el presupuesto, creo que son 289 millones de casi 300 de euros. millones. Sí. Yo se lo pregunté, le digo, ¿pero aquí en Lanzarote hay políticos capaces de manejar tanto dinero? Ay, Pedro. Ellos dirán que sí, pero bueno, es que es mucho dinero. Sí, es lo que es es. mucho dinero. Hoy se aprobó en Consejo de Gobierno. Sí. Se aprobó. 211 millones. 289 es con el consolidado, con los centros, en comisión. Centros turísticos, todas las sociedades, promoción, etcétera. Y son 289 millones. Y se retoman los planes de cooperación con los ayuntamientos. 7 millones. Se hace una potenciación del plan, los planes para
La vivienda, La vivienda, tanto sí. inversiones en construcción como en adquisición de Sobre todo en ayudas adquisición, al sobre todo en alquiler, adquisición. sobre todo en adquisición, construcción y ayudas al alquiler, Y 20 del millones orden de para 11 agua, millones o para por ahí. obras de hidráulica. Y luego el tema de las obras 20 hidráulicas. millones donde para se obras 20, hidráulicas. sí. Pues ya era hora, pero me parece que eso es una de las inversiones mayores que se ha hecho en las últimas décadas en agua, ¿eh? 20 millones yo nunca había oído. Eso lo entendí, pero no tantas Porque, cifras. pero Pero bueno, se lo han gastado en otras cosas que no debían habérselo gastado. Sí. Porque desde luego, para cómo están las plantas y cómo está todo, no, digo pues que 20 me millones que sí me- tenían que haberse gastado hace mucho tiempo, ¿eh? Y durante muchos años seguidos. Pasa es que se lo han gastado en otras cosas, han quebrado Inalsa y han dejado la isla como está. No, digo que lo del agua es muy importante. Yo me imagino que los 17 millones a lo mejor es también con acuerdos con otros, con el gobierno de Canarias. ¿El qué? ¿Los? Sí, habrá ayudas, Los 17 subvenciones millones europeas. 17 millones. Para el agua, me dijiste. No, 20 millones son para agua sin... No, del presupuesto del Cabildo. Todo el cabildo. Pero eso lo entendí yo, estaba hablando de las... Es que yo había oído al presidente que él había llegado a acuerdo y por eso pueden ser 20 millones el total porque ha llegado a acuerdo con otras administraciones A ver, pero para poder invertir esa cantidad. Eso es lo que el gobierno yo de entendí. Canarias está claro que invierte en Lanzarote en tema de agua por la declaración de la emergencia hídrica. A mí me van a disculpar, pero a mí me bailan las cifras. Si quieren que les dé un presupuesto, que venga Domingo Cejas y diga aquí cuánto dinero es. Pero yo de lo que me alegro es de que las inversiones vayan a las áreas que importan. A mí, yo estaría especialmente pendiente de lo que ocurra con los dineros que van no solo para el agua, sino para la vivienda, porque recordemos que el Cabildo no tiene la competencia en materia de vivienda. Aún así, me alegro de que estén buscando estrategias para tratar de mitigar la falta de construcción de vivienda que ha existido durante los últimos 20 no sé años. si son 7 o son 11 millones para vivienda. Hablaba de un número de viviendas, 20, son 70 y pico Para viviendas para podrán vivienda ser. son 17 millones. 17. Pero es también el gobierno de Canarias. Sí, por eso. A través del ICABI. Es que yo sé que tienen convenios que lo Hay hacen... hay una primera fase que ya está comprada en Playa Claro. Blanca. Hay una segunda y una tercera fase que también tienen el dinero y que entra dentro de este presupuesto, y después quieren también darle para adelante al tema de las viviendas que quieren hacer al lado de lo que era la EPEL antes, esto Sí, aquí en la calle Triana, la calle ¿no? Triana. Calle Triana, eso también, ese proyecto. Bueno, el presidente Osvaldo Betancourt destacó que el presupuesto sitúa a las personas en el centro de la acción política, priorizando la vivienda, como decía Carlos, el ciclo integral del agua, el transporte público y la protección del territorio. Tobar, que es la vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote y también consejera de Hacienda, nos contaba esto a las cámaras de Lanzarote Televisión. Y hemos apostado pues con unas partidas históricas para vivienda. En vivienda ahora mismo tenemos unas partidas que son 7 millones de euros en vivienda, más 5 millones y medio que vienen del Gobierno de Canarias, más otros 5 millones que vamos a poner de remanente. Un total pues sería más de 17 millones de euros para vivienda. Ahora mismo pues la partida tenemos por un lado 20 millones que nos viene de otras instituciones y también pues 7 millones de lo que es el Cabildo de Lanzarote, también de los fondos FEDECAN tenemos 14 millones destinados para agua. Bueno, pues yo creo que sinceramente la oposición, el PSOE se va a oponer posiblemente, y es lógico porque para eso está en la oposición, y me imagino que si ellos estuvieran haría otros presupuestos, no muy distintos, pero serían los de ellos. La realidad es que es muy importante esas inversiones, para mí sobre todo en vivienda, que es una preocupación acuciante de la ciudadanía, y Pero sobre vivienda, todo en agua. Pero la vivienda el que tiene que resolver es el gobierno central. El gobierno central es el que Bueno, tiene pero que la resolver. competencia es de los Es que gobiernos el Cabildo autonómicos. está asumiendo competencias que no son suyas y está intentando resolver un problema que no es suyo. El Cabildo tiene problemas de aguas, tiene problemas de servicios sociales, tiene problemas de infraestructuras. Las carreteras en la isla de Lanzarote son una porquería de carreteras, o sea, son carreteras tercermundistas. Pero son del gobierno de Canarias, Es peligrosísimo, son del gobierno de Canarias, pero son del gobierno central. Son del gobierno central con planes, acuerdos que alcanza con el gobierno de Canarias. La isla de Lanzarote en tema de carreteras es lamentable. O sea, estamos viviendo con una situación tercermundista, con carriles de ida y vuelta, donde cualquier momento un peligro llenos de ciclistas. Ya, Y Carlos, pero para hacer obras en proyectos, o sea, de que venga el dinero, imagínate que viene el gobierno de Canarias o del convenio Canarias-Estado, de carreteras, lo que sea,
hay que tener proyectos, ¿sabes? Y cuando se dice de arreglar una carretera en esta isla, enseguida te saltan 80, ¿sabes? Y colectivo formado cada uno de ellos por una persona. Y nos peleamos entre nosotros y así no sale nada para adelante. Hay que coger y seguir el ejemplo de Fuerteventura, que en Fuerteventura escuchan los colectivos, pero no lo hacen, bueno, pero lo no que quería hacen caso. decir es que las viviendas no son un problema del Cabildo. O sea, el Cabildo tiene el problema, pero es una cuestión que tiene que resolver el Gobierno central y el Gobierno de Canarias sobre todo. El Cabildo puede echar una mano, pero son parches. O sea, quien tiene que poner la carne en el asador es el gobierno como ha visto, de Pedrito Sánchez, que no ha hecho nada de vivienda en los últimos 8 años. Pero como ha visto que hay un problema, pues ha intentado echar una mano y yo creo que está bien porque, en fin, hay que intentar resolver un problema que tiene tanta familia en Lanzarote. Y por cierto, hoy también se presentaba, creo que eran 5 millones en mejoras de carretera, precisamente, Pedro, hoy creo que lo presentaba Jacobo y Osvaldo. El consejero de Obras Públicas presentaba 5 millones para obras de mantenimiento, creo que eran. 5,2 millones de euros la nueva inversión del Cabildo en carretera. Esos son mejoras en carretera que son del Cabildo, porque las carreteras generales no son del Cabildo. Sí, las LZ. Efectivamente, las LZ no son del Cabildo. Las que son, digamos, insulares o del Cabildo son arreglos, pero otra cosa son las obras de carretera, o sea, lo que son los proyectos de carretera. Es la conservación, Carlos, mira. Es la conservación, arreglos, el equipo que Pedro. tiene. Y supongo yo que habrán presentado los coches nuevos, la señalización nueva, etcétera, etcétera. Vamos a ver, pues me dicen que no tenemos, pero un minuto que tenemos, vamos a ver si podemos ir tanto a Osvaldo como a Jacobo explicando exactamente en qué se va a destinar estos 5 millones de euros. 5.200.000 euros con fondos de este Cabildo Insular de Lanzarote van a ser posibles en los próximos 3 años más 2 que 21 personas estén a pleno rendimiento con la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras que durante todos los días utilizamos en la isla de Lanzarote. Vamos a tener un retén 24 horas para aquellos elementos adversos también poderlos atender y vamos a poner mayor dotación de vehículos y parque móvil a disposición de nuestras infraestructuras. Seguridad vial, importantísimo, es una de las premisas de este servicio y también ese retén que está 24 horas para cualquier accidente que haya a lo largo de las vías de Lanzarote, pues se actúa de manera inmediata para dejar la calzada en buenas condiciones. Vamos a modificar diferentes barreras metálicas en la isla de Lanzarote para también mejorar la seguridad vial. Bueno, pues una buena noticia porque sin duda las carreteras, como bien decía Carlos, estamos las LZ, que estas son del Gobierno de Canarias, que necesitamos ya desdoblar muchas de ellas y además hay que mejorar las que son las carreteras interiores, que son las del Cabildo, que son precisamente las que acaba ahora de anunciar Osvaldo Betancor y Jacobo Medina. Vamos a publicidad y vamos a hablar con Andrés Estinga, que es el presidente, en este caso, de la cooperativa AGEI del taxi de San Bartolomé. El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com. Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica Vitaldent Arrecife, en calle Fajardo 31, esquina Tenerife, o llámanos al 900 37 33 33. Bueno, pues llevábamos mucho tiempo detrás, la verdad, para hacer esta entrevista con Andrés Estinga, sobre todo cuando lo nombraron presidente de la Asociación del Taxi AGEI Tamia de San Bartolomé. Don Andrés, bienvenido, ¿cómo estamos? Pues muy bien y muchas gracias por nuevamente invitarme y darle la bienvenida también a todos los que nos acompañan, a los tertulianos que hoy tienen el placer de compartir aquí con todos ustedes. Andrés, la verdad es que cuando te nombraron presidente te intenté tal, pero en fin, estabas muy liado, no pudiste, una cosa por una cosa, al final, por otra, al final no hemos podido, sino ya llevas mucho tiempo, pero bueno. La verdad es que nos sorprendió mucho, porque tú llegaste a ser presidente ya en otras ocasiones de la cooperativa del taxi. Sí, yo en aquellos años del 88, junto con Antonio Rocío, fui el que, los
que creamos la Asociación de Taxistas Agitamia, pues por un objetivo, o sea, ahí eran la Asociación de Taxistas de Profesionales, y pues nosotros pues teníamos un sistema, teníamos una vocación de intentar modernizar esto muchísimo más. Pues en aquella época ni se hacían los trabajos con agencias de viaje, nosotros éramos partidarios de ir avanzando, teníamos que modernizarnos, y en aquel entonces pues tanto Antonio Rocío y muchísimos compañeros más pues creamos la Agitamia. Yo fui el fundador, fui el presidente, y luego pues cuando ya me dediqué a la política dejé el cargo. Y nuevamente pues los compañeros me han pedido que volviera, y desde luego... Pues, y ahora lo que has dejado es la política. Efectivamente. Bueno, yo creo que ganas más dejando la política que no, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Andrés, lo que sí te voy a preguntar es, vamos, el ser presidente, había otra persona que era Echeide, en fin, que también muchos creen que ha hecho una buena labor. Pero parece que hubo al principio, en fin, como él también se presentó también, ¿no?, para ser presidente, ¿no? Bueno, yo en este tipo de cosas a mí no me gusta hablar mal de ningún compañero, es decir, nosotros somos una familia de 84 vehículos, de 84 empresarios pequeños. A mí no me gusta decir empresarios, sino trabajadores autónomos, y somos una familia. Yo creo que en la actualidad y toda su historia pues ha tenido 5 presidentes. A mí me tocó iniciarlo y al día de hoy, pero yo creo que cada uno de los presidentes que a mí me han sucedido, pues yo creo que han intentado hacer lo mejor posible. Unos pues han podido hacer más cosas que otras, pero desde luego yo creo que fue respetuoso, fue un proceso con toda la democracia posible, y bueno, pues los compañeros optaron porque así fuera yo, y desde luego pues el compañero ahí está, y desde luego pues aportará todo lo que pueda, pero bueno, estas son etapas que a cada uno de nosotros nos va tocando, ¿no? Buenas tardes, señor Estinga. Yo, pues nada, felicitarle por el cargo que ostenta. Yo no sabía que no había venido antes a entrevista. Qué raro que Jorge Coll no lo tuviera lo intenté, pero lo hemos traído como consejero, sí, en este caso, del Cabildo de Lanzarote. No, pero yo quería hablar del taxi. Justo, yo desconocía ese dato, que usted había sido fundador de justamente la cooperativa de San Bartolomé, por luchar por los intereses, ¿no?, del colectivo en ese municipio. Entiendo que han variado algo o bastante en este tiempo, pero una cosa en la que pienso mucho y se la voy a preguntar es si sigue existiendo interés por parte de la gente en dedicarse al mundo del taxi. ¿Y por qué lo pregunto? Tenemos un montón de problemas en un montón de sectores que les está costando encontrar empleados, que les está costando encontrar. Y sé que en el taxi es un poco especial porque son, sí, trabajadores, pero también pueden tener a otro trabajador trabajando consigo, ¿no?, con una misma licencia, quiero decir. Entonces, no sé si existe interés por trabajar en el taxi. ¿Hay demanda suficiente como de trabajadores del taxi en la Lanzarote? No, demanda en el sector del transporte lo hay, tanto los transportistas como, pero no en Lanzarote ni en Canarias, lo estamos viendo a nivel de toda Europa, es decir, cada día es más difícil encontrar conductores, y ese problema lo estamos teniendo pues no solo en San Bartolomé, sino sobre todo en Arrecife y en el resto de la isla, igual que si usted estuviera aquí pues encuestando a cualquier trabajador que se dedique al transporte, bien sea un camionero o cualquier otra empresa, un servicio de guagua, encontrar a día de hoy un trabajador o trabajadora que quiera trabajar en ese servicio es muy difícil. Por tanto, sí, efectivamente es muy complicado el día de hoy el tema de decir que es fácil, tenemos facilidad de poder contratar. ¿Y ustedes por qué creen que es? ¿Que la gente a lo mejor no quiere dedicarse tanto al taxi? ¿Ven opciones en otros sitios? No sé. Yo creo que es difícil en todo el servicio sector en la isla de Lanzarote, que es la que más conozco yo, es muy difícil. O sea, estamos viendo que el sector, vemos los empresarios, cuando a la hora de contratar un camarero o cuando tienen que buscar una camarera de piso o cualquier pintor, antiguamente lo veíamos, en cada pueblo conocíamos 5 o 6 y a día de hoy es muy difícil ya ese tipo de servicio. No lo sé el por qué, es verdad, yo creo que cada día pues la juventud está mucho más formada. Yo creo que tenemos la juventud más formada de toda la historia de España, pero cierto es que la juventud lo que se está dedicando es a formarse, quieren hacer sus máster, y cada día encontrar el día a día una persona que quiera trabajar o empezar a trabajar es muy difícil en esta isla. Carlos, estas Navidades se llegó a un acuerdo de todas las partes para dar un servicio como Dios manda a la isla en una situación de sobrecarga, como suele ser en los periodos navideños. ¿Qué posibilidad hay de que ese acuerdo se extienda para siempre? Es decir, que esa cobertura especial que es necesaria en los momentos puntuales se dé
sin necesidad de sentarse todos, reunir a todo el mundo, sino que ya de forma automática se ponga en marcha, y que es lo que hace que no se esté ya trabajando en ese tipo de acuerdos ya de una forma definitiva. Bueno, en principio nosotros los taxistas de San Bartolomé lo hacemos. Prueba de ello es que tenemos 6 controladores en el aeropuerto que en principio los habían contratado el Cabildo Insular de Lanzarote, luego lo cubrió pues el Ayuntamiento de San Bartolomé a través de la policía local, y hoy tenemos que afrontarlos con nuestros costes. Es decir, eso nos está costando a nosotros casi 26.000 euros al mes. Es decir, que tiene 6 trabajadores. 6 solamente controladores. Solo para aparte controladores, para que la gente lo sepa, no crean que controladores aéreos, controladores en este caso del taxi. Simplemente por el hecho de tener 2 terminales. Cuando llega cualquier persona a las D2, evidentemente la parada central es la T1 porque es donde caben todos los coches y donde más afluencia hay, pues evidentemente tenemos que tener una persona para cuando llegue un cliente y necesite pues cualquier servicio de taxi tenga que comunicar que venga el primero que está abajo. Y eso lo tenemos afrontando a día de hoy. Nosotros, a poco de que veamos que tenemos una demanda de coches, inmediatamente tiramos de las 2 cooperativas, tanto la de Arrecife como la de Puerto del Carmen. Pero los días normales no, eso solo se hace en días, digamos, de gran afluencia, ¿no? No, nosotros lo hacemos diario. Cierto es que el Cabildo Insular de Lanzarote en esta época, cuando el Ayuntamiento de San Bartolomé y nosotros pues le pedimos que se hiciera la prestación conjunta, el Cabildo tiene una herramienta que significa que si declara la prestación conjunta pueden, pues legalmente cualquier taxi de otro municipio pueda cargar allí. A día de hoy, sin tener que llamarlo de ustedes. Correctamente. Entonces, ¿qué es lo que se está pretendiendo? Yo creo que en ese sentido nosotros los taxistas en la isla de Lanzarote estamos unidos. Independientemente del color que tenga cada municipio, a poco de que le den una torta a uno, nos duele a todos, y en ese sentido tenemos que, estamos haciendo el trabajo. Yo todos los días pues hablo prácticamente con los presidentes, tanto como en la cooperativa Norte y Sur como el de Arrecife, y estamos intentando buscar fórmulas para modernizarnos, porque lo que no podemos es quedarnos desfasados. Es decir, la gente cada día pues quiere un sistema mucho más moderno, que sepa que con una pequeña aplicación, que en un momento determinado, pues, cuando quiera un taxi, sepa cuánto le va a tardar. Y en ese sentido estamos haciendo un trabajo y yo creo que lo vamos a conseguir. Pero Andrés, yo me gustaría, porque yo creo que cuando a ti te nombraron como presidente, curiosamente fue, creo que de las primeras veces que la propia cooperativa pidió la prestación conjunta antes de que el Cabildo la declarara. Que en otras ocasiones, no es que ustedes se opusieran, pero es verdad que había más reticencia. Yo no sé si era por cuestiones políticas o era por algo, pero había más reticencia para pedir la prestación conjunta o para imponer la prestación conjunta. Pero en este caso, yo voy un poco más allá. ¿Qué te parece la política que desde hace 1 año y medio, 2 años está tratando de implementar el equipo de gobierno, el Cabildo de Lanzarote, para llegar a acuerdos con el sector del taxi, para crear esa plataforma insular del taxi, donde haya una especie de ¿cómo se llama? Sí, lo acaba de decir él, una aplicación, taxilanzarote.net, creo que se llama. Una aplicación que pueda cualquier persona pedir un taxi y que haya un servicio. Bueno, en principio nosotros, a mí no me gusta hablar mal de lo que desconozco, es decir, yo llevo poco tiempo aquí, sé que al principio de la conversación que usted estaba diciendo ahora, es cierto que el año pasado la fórmula que trató el Cabildo con los taxis de la prestación conjunta no hubo unanimidad. Entonces yo sí creo que este año pues nosotros dimos un paso más, el Ayuntamiento de San Bartolomé también lo pidió, y al final pues han sido los alcaldes y alcaldesas de esta isla los que, junto con las 3 asociaciones o cooperativas del taxi, pues han tomado un acuerdo por unanimidad. Hemos solicitado una reunión con el presidente del Cabildo y el consejero. Por motivos de agenda, el presidente del Cabildo todos estos días atrás pues no ha podido estar en la isla de Lanzarote, pero sé que en los próximos días pues nosotros lo que queremos es hablar con el presidente, plantearle y desde luego pues que nos manifieste si va a estar con el sector del taxi, porque hay mucho trabajo que hacer. Y cuando digo ¿pero por dónde debería ir? ¿Cómo crees tú, como profesional que conoce? Porque todo el mundo hablamos, claro, cuando llegamos allí y vemos que tardamos 10 o 15 minutos en coger un taxi, pues ya nos quejamos, ¿no? Pero eso ocurre, pues
por suerte no ocurre casi siempre, sino muy pocas veces, y es verdad que sí ocurre cuando, digo, en el aeropuerto ocurre cuando hay muchos retrasos, que coinciden muchos aviones. Correcto. Y este tipo de cosas. Sí, efectivamente. Mire, yo le voy a hablar desde mi punto de vista con toda la sinceridad. Es decir, el aeropuerto tenemos un problema, es que tenemos una terminal. Yo no sé si la política de los aviones, pues muchas veces que llegan todos en la noche, sobre todo. Nosotros tenemos tres frecuencias de trabajo en el aeropuerto. Tenemos una al mediodía, después hay un parón, otra por la tarde y después ya desde las 6:30, 7 de la tarde para y llega todo a las 11 y pico de la noche, que es cuando llegan todos los vuelos juntos de Ryanair, Madrid, y ahí el problema es que cada día pues, el sistema de viajar es diferente, todo el mundo venimos nada más que con una mochila, AENA ha implementado una política de pagar, la gente ya no paga, lo que hace es aparcar en las inmediaciones, el 50% de los servicios que tenemos que dar pues son en la cercanía, a Playa Honda, recoger el coche, porque eso es así, nos hemos convertido en una movilidad de transporte por lo más económico, lo más posible, porque por el hecho de que la gente no quiere aparcar, y claro, si te llegan 4 vuelos en un momento determinado, en 5 minutos, la gente desde que le abre la puerta sale corriendo a buscar el taxi, ¿vale? Entonces tenemos momentos, cola, que evidentemente desde que la detectamos lo que hacemos es pedir ayuda, y eso lo saben todos los compañeros, lo sabe todo el mundo. Yo no creo que nadie en esta isla en el último año haya sufrido una cola allí de más de 15 minutos. ¿Vale? Y yo creo que estamos hablando de cosas que son razonables. Bueno, evitaremos... en Navidad creo que en algún momento algunos, pero fueron 20 minutos, pero bueno, tampoco es que... Pero fue el día que hubo un accidente en la curva con un taxi de Costa Teguise en el que no podíamos entrar, y entonces evidentemente si no podemos llegar a recoger los pasajeros, pues usted dirá... No era un problema de taxi, sino un problema de un accidente que evitó... Acaba de decir algo que me parece importante. A lo mejor yo no le dejo tanto dinero a un taxi como se lo puede dejar un turista o tal, por el hecho de cuál es mi trayecto. Y creo que acaba de decir algo importante, porque yo he intentado dejar mi coche cuando viajo entre islas o lo que sea en el parking de AENA, pero es prohibitivo. Vale, yo busco la alternativa del taxi y espero el taxi después cuando tengo que volver a mi casa. Quiero decir, ¿no se arreglarían un poquito mejor las cosas incluso para ustedes? También arreglando el tema de las tarifas de los parkings de AENA, no lo sé. O sea, como que fuera más económico para esa gente que a lo mejor hacemos trayectos cortos que a ustedes no les merecen tanto la pena. A ver, todo merece la pena, ¿no? Pero quiero decir que a lo mejor no deja tanto dinero, no están... Y ustedes también poder centrarse más en ese otro tipo de servicios y dar una mejor calidad. No lo sé, que a lo mejor estaría un poco la clave en algo combinado, que sé que el parking de AENA no es cosa de ustedes, es de AENA, pero es que ahí no tenemos ni voz ni voto y nos suben es que cuesta el parking de AENA lo que no está escrito. Yo no entro en la política que tiene AENA, ni creo que desde mi punto de vista el abusivo trato que se está haciendo a la gente. Todo el mundo no puede pagar 20 euros al día por dejar un coche ahí. ¿Qué está utilizando la gente? La gente lo que está utilizando son las cercanías. ¿Qué es lo que tiene la cercanía? Pues la zona industrial de Playa Honda o Playa Honda, ¿vale? Entonces la gente pues llega, antes de llegar ya está solicitando el taxi, nosotros nos beneficiamos. A nosotros nos da lo mismo llevar a una persona a Playa Honda que a Playa Blanca. El taxímetro no distingue las personas ni los turistas. Evidentemente nosotros cobramos legales con un taxímetro que está regulado, que tiene sus tarifas y no... yo lo digo por carrera, por hacer una carrera más larga igual. Sí, evidentemente, pero el criterio del taxista es que a final de mes ni tú te has llevado todos los buenos, ni yo me he llevado todos los malos. Al final estamos compartidos y somos un servicio público que cada día pues estamos más mentalizados, cada día hay gente que son mucho más profesionales, con mucha más cultura, y lo que tenemos es que... Yo encantada de coger el taxi, pero no se me mojan la rabieta que tengo con lo que cuesta el parking de AENA, ¿eh? Venga, haz una pregunta, Carlos. Sí, ¿cómo se va a preparar el sector con toda la modernización, para modernizarse con todas las actualizaciones que está habiendo? Están surgiendo los famosos Uber, Cabify, todos estos coches que funcionan muy bien, en las grandes ciudades están funcionando muy bien, que poco a poco van ganando mercado y que aquí tarde o temprano van a acabar llegando. O sea, eso es una realidad. ¿Cómo van a prepararse ustedes para competir con ese sector que son multinacionales, que tienen... que es muy difícil competir con ellos y que ustedes de alguna manera tendrán que defender su mercado como
como buenamente puedan, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí es uno de los temas importantes, yo creo que es el tema más preocupante que tiene el sector del taxi en la isla de Lanzarote. O sea, los enemigos del taxi no son los taxistas, sino son pues este tipo de servicios, ¿vale? Ese tipo de vehículos, a día de hoy sabemos que las licencias están congeladas, tanto las de los taxis como las de las VPC. ¿Qué es lo que queremos desde el Cabildo? Vamos a ver, usted sabe que Europa pues se cargó el criterio 1.30, en el que le dio de alguna manera Canarias pues legisló y le dice que cada uno de los cabildos insulares tienen que hacer unos criterios en el que tendrán que establecer cuántos coches de ese tipo, si se necesita o no se necesita. Porque Eso, ahora mismo está suspendido. Sí, no se está aplicando lo de 1.30. No, eso está suspendido. En Gran Canaria y Tenerife creo que sí hay un No, eso está suspendido. Eso está suspendido a nivel de toda Europa. Lo que ha marcado Europa es que nosotros somos un territorio frágil y que lo que tenemos es que de los cabildos insulares tenían un año que se acabó en agosto del año pasado y han marcado un año nuevo que se acaba este año, el día 9 de septiembre, para que los cabildos insulares, que nos consta que el resto de los cabildos están trabajando, pero el Cabildo de Lanzarote tiene que marcar esos criterios. Entonces, por eso los es criterios de decir qué número de VTC y si hicieran falta y qué números harían falta. Eso tiene que hacerlo el Cabildo. ¿Qué es lo que están haciendo este tipo como Vipo y lo que ha salido? Pues de alguna manera llamar la atención, a crear una expectativa que no van a poder cumplir, ¿vale? Y desde luego también pues hay otro tipo de acciones que tienen que tomar los ayuntamientos, porque los ayuntamientos, la propia ley dice también que pueden marcar criterios adicionales a la propia ley dentro de las zonas urbanas. Entonces hay que escuchar de alguna manera a nuestros gobernantes, que son los que nos mandan a nosotros. Nosotros somos una licencia municipal que dependemos de las instituciones y son los que nos marcan los criterios. Pero si mañana el Cabildo, por ejemplo, hace esa normativa que usted dice, antes del 9 de septiembre, que no lo sé, no sé si van en plazo, y admite que un X número, no conozco cuál, pero sí pueden entrar. Antes era el 1.30, por cada taxi podía haber, perdón, al revés, por cada VTC, 30 taxis. Por cada 30 taxis, uno VTC. Vale, entonces si mañana el Cabildo regula y dice, pues, por ejemplo, pone esa misma, o por cada 20 una, lo que sea, ustedes se opondrían... quiero decir, a la implantación de la VTC. implantación de aunque sea solo uno. ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Uno sí se lo permitirá. Y se lo pregunto porque yo veo comentarios de gente, y esto lo veo en muchas redes sociales, lo he hablado también con algunas personas, que están deseando que lleguen ese tipo de empresas. Y yo me imagino que para ustedes, que es una amenaza, oye, les amenaza la parte, no sé, ¿están en contra totalmente o admitirían...? ¿Hay preocupación? Hombre, claro que hay preocupación, estamos muy preocupados, por eso lo que queremos en las tres cooperativas tener una reunión conjunta con el Cabildo Insular de Lanzarote, ver qué criterios son los que van a tomar, y una vez que lo sabemos, pues nosotros opinaremos, ¿vale? Evidentemente nosotros somos partidarios, hay un turismo que muchas veces que es un turismo BI, que reclama que quiere llegar en un coche negro, que quiere un servicio especial, y a día de hoy ya lo existe en Lanzarote con 13 vehículos. Nosotros nunca nos hemos opuesto. Ahora lo que sí estamos opuestos es que tenemos por un lado un montón de vehículos haciendo trabajo sin licencia de transporte, sin pagar ningún tipo de impuestos, en el que no está regulado, con coches particulares, y eso... Pero eso es el intrusismo, ¿no? El intrusismo que no es poco, Y pero ¿hay de verdad ahora en estos momentos? Sí. Porque hubo un momento que se habló, pero después... Hay más de 100 vehículos, en Lanzarote haciendo ese tipo de servicios. Usted coja ¿de taxi pirata? Claro, con coches particulares. ¿Y cómo se dan a conocer a la gente? Que pues yo no lo entiendo. Yo soy una persona que no estoy muy al día en el tema de las aplicaciones, pero a mí yo las he visto. Yo las ves que te están anunciando que te vienen, que te recogen con un coche pirata. Pero Andrés, pero hay una cosa que sí es verdad, lo que decía Erika, y un poco también lo que insinuaba también Carlos, y es que hay una especie, la gente cuando va a las grandes ciudades, a Madrid, yo por ejemplo ahora estuve en Madrid con el tema de Fitur, y en momentos determinados no habían taxi, porque es que estaba Madrid con Fitur, van más de 100.000 personas, más de 1.000 personas de fuera de Madrid, simplemente a Fitur, y era imposible. Y entonces gracias a la VTC escapamos, y es verdad que en esto se aprovechan ellos porque ellos van por demanda, y cuando hay mucha demanda te tiran para arriba las tarifas, ¿no? Pero ahí es diferente, Jorge, porque el problema es que España es bastante grande. Entonces ahí cuando ven que hay bastante trabajo en Madrid, lo que te hacen son los de La Coruña, los de cualquier otra comunidad se acercan. Nosotros estamos hablando de una isla en la que tiene que tener su capacidad, tiene que estar regulada. La propia ley te dice que si en un momento determinado pues hay una serie de servicios que
que te lo requirieran, pues pudieran ser trasladados, pero siempre y cuando con unos criterios marcados por el propio Cabildo. Entonces nosotros, ¿qué es el miedo que tenemos? De que el Cabildo no marque criterios y que cuando se acabe el 9 de septiembre digan, pues bueno, pues nos metemos aquí todos los que queremos. Entonces lo que tenemos que evitar todo eso, y en ese sentido estamos haciendo un trabajo, todos los taxistas, para que pide una regulación, para entenderlo. Correcto. Pero no que no exista ninguno. Claro, pero es que ya hemos tenido un año y no se hizo los deberes, por tanto yo necesito tener una conversación con el Cabildo Insular de Lanzarote, pues para que nos diga, no solo a mí, sino al resto de los presidentes de las cooperativas, qué es lo que va a hacer el Cabildo. ¿Eso no se lo han podido plantear a Miguel Ángel Jiménez, que es el consejero de Transporte, todavía o sí? Pero yo, Erika, yo deduzco que los anteriores que me sucedieron a mí lo haría, ¿vale? Yo a día de hoy no tengo conocimiento. Yo me gusta hablar cuando yo lo he trabajado. O sea, a mí me dicen los propios compañeros, tanto de Tías como los de Arrecife, de que tenemos que estar unidos y además que vamos a exigirle al Cabildo que marque su criterio. Claro. Andrés, hay muchas veces todo el mundo se centra, y es que nos tenemos que ir, Carlos, por eso no te hago una pregunta, nos tenemos que ir. Y me gustaría hacer una última pregunta. Digo que muchos nos centramos porque es así, porque en los medios de comunicación es mucho más fácil ver la cola del aeropuerto cuando la hay y sacar, y es verdad que hay, cuando son sobre todo, cuando coinciden días normales, pues retraso de aviones y salen 5 o 6 aviones a la misma vez, o los días, digamos, ya especiales, como pueden ser Navidades, puede ser Semana Santa, que es verdad que se forman colas en momentos determinados. Yo lo que digo es que la imagen es esa, pero el problema, me trasladan a mí ya, en el sector turístico, no es tanto el aeropuerto, que también ellos dicen que hay que mejorarlo, pero sobre todo lo que dicen es que en las zonas turísticas, en esas épocas, es que a veces hasta pueden perder el avión porque no hay taxi de esa localidad para poder transportar a esos turistas al aeropuerto. Y eso es así, Jorge, o sea, lamentablemente yo tengo que reconocerlo y eso cada día estamos trabajando para intentar pues, que ese tipo de cosas no se produzcan, cuando se produce sea lo menos posible, por eso estamos intentando coordinarnos para buscar fórmulas, porque cuando llega un avión sale. Claro. Y efectivamente, cuando llegamos al aeropuerto vemos una cola única, que es un escaparate, y vemos que está todo el mundo allí, pero si pusiéramos en las recesiones, pusiéramos todas las paradas en una parada única, ocurriría lo mismo. Entonces, eso lo reconocen cada uno de los municipios, y en ese sentido yo sí creo que tenemos que coordinarnos, que buscar fórmulas, y tenemos que a día de hoy existen herramientas para poder tener eso controlado. Si con un simple chip en un vehículo, en un momento determinado, cuando el vehículo que esté asignado a ese municipio pues no pueda, podamos tirar de otro que estemos en la zona. Pero yo me refería sobre todo, Andrés, porque a mí me han dicho, esos taxistas que no van a dar el nombre aquí, pero sí me lo han dicho, dice, si nosotros, Jorge, taxistas de San Bartolomé, de su cooperativa, dice, si nosotros somos los más interesados, porque nosotros, el hecho de poder llevar, somos los que más llevamos, a Teguise, a Playa Blanca, a Fariones, los clientes, dice, y si podemos traer gente, oye, pues el viaje doble, ¿no? Digamos. La sencilla razón de que nosotros estamos en el aeropuerto y llevamos pasajeros a todos los destinos de la isla, y entonces cuando en ese momento lo necesite, pues seguramente nosotros tendremos vehículos que vienen de vacío para el aeropuerto, entonces ya en alguna ocasión esperando en recepción turistas, 10 o 15 turistas esperando media hora, una hora. Pero insisto y quédense en coherencia, yo creo que estamos en unos tiempos diferentes, que son tiempos nuevos, que cada día estamos más concienciados, que tendremos que buscar fórmulas, que los 3 cooperativas estamos buscando en una fórmula de estar todos unidos y tener todo controlado. Eso sí, lo que sí pedimos es que el control lo vamos a llevar los propios taxistas y que las autoridades pertinentes nos den las órdenes, pero desde luego lo que no vamos a permitir son imposiciones. Es decir, que ustedes están ahí viéndolas venir por parte del Cabildo a ver por dónde va el andar de la perrita, o ya saben cuál es el andar de la perrita. No, yo vuelvo a decirlo, a día de hoy yo no sé por dónde va a ir el Cabildo, por eso quiero tener la reunión con el presidente del Cabildo, tanto yo como el resto de los presidentes, pues para saber cuál es la opinión que tiene el Cabildo, porque en función de eso pues hay otras alternativas. Pero el tema de la plataforma en conjunto, ¿eso ustedes están en contra de hacer una plataforma digital donde se pueda ver si hacen falta más taxis aquí, pues entonces poder derivar, que haya una especie de control por ese sentido? Las herramientas nosotros las tenemos, a pesar de que San Bartolomé tiene un servicio que es muy desfasado, pero también es el mejor que funciona.
nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de conversación y en ese sentido vamos a escuchar lo que nos va a ofrecer el Cabildo, dependemos mucho también de lo que nos digan nuestros ayuntamientos y a partir de ese momento, pero la opinión que tenemos el taxista a día de hoy es que tenemos que buscar fórmulas modernas para poder cumplir con el objetivo que nosotros, sino atender mejor la población. Bueno, Andrés, pues vamos a ver, seguiremos hablando del taxi porque todo el tema del transporte es un tema que hay que darle una vuelta en todo el mundo, pero en Lanzarote especialmente porque hemos crecido mucho y la demanda cada vez es mayor y la oferta parece que está un poco paralizada. Yo por eso digo que, Andrés, que el tema de las VTC más tarde o más temprano llegarán y eso es una cuestión que los taxistas lo van a tener que saber porque es una cuestión que hasta la propia Unión Europea va a legislar a favor de eso. Es verdad que tendremos que ver si hace falta 30 o hacen falta 80, pero el ciudadano, como dice, ve con buenos ojos el tema de la VTC. ¿Por qué? Porque el ciudadano cuanto más oferta tenga, mejor es. Es verdad que ustedes tienen que defender sus intereses, pero yo creo que aquí la cuestión es llegar a acuerdos que sean razonables y de sentido común, es lo que yo veo, Andrés. Yo creo que esa es la lógica, es decir, nosotros lo que intentaremos es que se implante lo menos posible, que seamos escuchados y que desde luego... pero que se implante lo menos posible tendrán que dar usted también un servicio mejor. Correcto, pero para eso existen fórmulas y esas fórmulas yo creo que hasta el Cabildo tiene líneas europeas, como bien sea los fondos DOSIS, que te vienen unas partidas que son para modernización con el tema de la informática y con eso, y yo creo que si hay que hacer una inversión pública, pues para tener el control y para que todos los ciudadanos y ciudadanas de esta isla pues seamos lo mejor atendidos, desde luego nosotros lo que vamos a tender la mano, escuchando, pero también haciéndonos respetar. Pues Andrés, muchas gracias. Por cierto, ¿echa de menos la política? No, bueno, usted por debajo, siempre por detrás y sigue de alguna manera, siempre me refiero escuchando y oyendo, no. Yo a día de hoy estoy entregado en cuerpo y alma primero a mi familia y luego a mi sector, es decir, la política la he dejado, es algo que he vivido muchísimos años, me ha encantado ser un servidor público, lo he agradecido sobre todo a los ciudadanos, a mi partido que me dio la oportunidad de serlo, pero a día de hoy de verdad que estoy desconectado total y desde luego estoy siendo muy feliz donde estoy, que es donde realmente me gusta. Porque si no lo sé si lo dije al principio, que él era consejero del Partido Socialista y abandonó en este año cuando fue elegido como presidente, abandonó precisamente el cargo de consejero para dedicarse exclusivamente a la tarea del taxi. Pues Andrés, muchas gracias por estar aquí. Espero que en otra ocasión avancemos y podamos ver esa reunión, qué pasa después de esa reunión que ustedes han pedido con el presidente del Cabildo y el consejero de Transporte. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes. Carlos, muchas gracias. Buenas tardes. También. Si no se me diera tan mal conducir, a lo mejor me hacía taxista, fíjate lo que te digo. Hombre, ganaban más que periodista seguro. Eso seguro. Pero también trabajaría muchos más, porque ya. Como dice Andrés, que conozco muchos taxistas, hay taxistas que trabajan 12 horas al Mira, día. La gente de los taxis, de correos, de tal, son gente que ganan, creo yo, unos salarios bien, pero se los curran, no les pueden decir que les regalan nada. ¿Cuántas horas trabajan una media de taxista? ¿Entre 8 y 12? No, y a veces más. Y a veces más. El problema es que... No, un taxista, no un taxi. Un taxista. Y hay veces que los que somos autónomos tenemos que trabajar muchas más. Es decir, el problema es que sabemos a la hora que salimos, pero no a la que llegamos. O sea, no dependemos de nosotros, dependemos de una pantalla que te dice que el vuelo llega a última hora y tienes que esperar quién lleva a la gente. Y entonces eso también es un sacrificio que nosotros hacemos y cada día nos lo ponen más difícil porque pues tenemos que pagar mucho más seguridad social, tenemos que pagar mucho más caro el gasoil, a todo. O sea, yo le digo a usted que nosotros estamos haciendo un dinero, 170 euros al día, y de esos 170 euros no nos quedan 70 euros libres. Llévese algo bueno, que personas como yo prefieren el taxi a un VTC. Pero ese es por Pedro Sánchez. No le voy a dar oportunidad, es una broma. Vamos, nos tenemos que ir ya. Nosotros no es una amenaza, pero mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.